Buenas tardes, hermanos, hermanas en Cristo, amistades de este programa El Rescate. Una vez estamos aquí invitando a nuestro Señor Jesucristo a renovarnos, a rescatarnos de toda aflicción, de toda duda, incredulidad, de toda miseria, de toda enfermedad, dolencia, adicción, perversión, de todo lo que esté obstruyendo nuestro caminar con Él y su bello Espíritu Santo. Estamos aquí para que Él nos ayude a enfrentar la vida con un ser nuevo. Cuando nosotros recibimos a nuestro Señor Jesucristo, somos una nueva criatura en Él. Todas las cosas viejas pasaron y hoy todas son hechas nuevas. Dice la Biblia que nuestros pecados serán tan lejos del oeste como es del este. Nunca se juntarán. Se extendió sus brazos y Él no se acuerda de nuestros pecados pasados al arrepentirnos y al ser lavados con su bendita sangre. Hemos venido hoy a invitar a nuestro Señor Jesucristo a rescatar y renovar el amor de Dios en nuestras vidas, en las vidas de nuestros seres amados. También amarlo más, aprender de Él y a que nos dé la fortaleza de obedecerlo. Estamos aquí recorriendo el camino hacia el rescate de nuestras almas. Y hoy estamos en el segundo tema de la serie que se llama De gloria en gloria y victoria en victoria. Ya que hemos dejado la esclavitud, la oscuridad de Egipto, que Egipto es una muestra de esclavitud. Cuando éramos esclavos al pecado, que todavía teníamos la mancha no quitada por la sangre de Jesucristo, vivíamos en pecado, en oscuridad, en Egipto. Pero ahora somos libres por aquel que derramó su sangre por nosotros. Gloria a Dios. Y al momento que llegamos a Cristo, no debemos estar estancados. No tenemos que estar viviendo ya para nosotros. Tenemos que vivir para Él. Cada uno de nosotros tenemos el llamado a ser real sacerdocio, pueblo escogido por Él. Él nos ha llamado desde el principio de este mundo y Él tiene un propósito diseñado para cada uno de nosotros. También la meta de hoy, de esta serie, es demostrar que Dios no es un Dios de estancamiento, ni de aflicciones, dolencias, ni enfermedades de mente, alma y cuerpo. Vamos a expresar que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Nuestro destino es estar con Él en la eternidad. Y le agradecemos de antemano que Él trajo estas series a nosotros. Y también le quiero dar gracias a ustedes por estar compartiendo conmigo este programa, El Rescate. Y primero vamos a leer cuando estuvo hablando Dios con Moisés, cuando le mandó hablar con Faraón. Miren lo que dijo el siervo de Dios, Moisés, en el capítulo 6 de Éxodo, texto 10 al 13. Y habló Jehová a Moisés, diciendo: entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y respondió Moisés delante de Jehová: he aquí, los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón, siendo yo torpe de labios? Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón, y les dio mandamiento para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto.
Moisés también tuvo que definir la voz de Dios. Moisés puso atención y supo que cuando Dios estaba hablando a su vida, era Dios. Él también tenía dudas y fue un siervo muy usado por Dios. Y yo quiero decirte hoy que si tú tienes ese ministerio guardado en tu corazón, que salga. Que si hay una duda, como dice aquí de este Moisés, dice, soy torpe de labios, no sé comunicarme muy bien, quizás hasta tartamudeaba, ¿verdad? ¿Y qué le dijo Dios? Así te voy a usar. No solo le hablarás a mi pueblo, sino que también a Faraón. Quizás tú tienes un faraón, una palabra para un faraón. Quizás Dios te sacó de la oscuridad de Egipto para dar palabra a alguien que va a dar palabra. Nunca sabes. Nunca menosprecies la bella semilla que es el Evangelio. Tú da la palabra, Cristo te ama, Cristo te ama. Y yo estoy aquí para apoyarte en tu camino. Muchas veces uno dice, no, yo no le quiero hablar de nadie a Dios, porque si no, no voy a saber qué hacer con ellos. Y muchas veces una iglesia no la hemos encontrado, que tengamos el apoyo de llevar a un miembro nuevo, a una persona para ser discipulada, amada en el amor de Dios, con la sana doctrina de la Biblia. Yo me ofrezco a tu servicio. Si tú quieres que yo les escriba algún texto bíblico o si quieres que yo les dé un discipulado, tú tráelos a Cristo. Ya Cristo se va a hacer cargo de esa alma. De Él es el dueño del crecimiento de las almas y de nosotros es el plantar la bella semilla. Y también les puedes decir, te recomiendo, aquí está el rescate, la señora se ofrece para oración, para consejería, discipulados. Y también si gustas regalarles una Biblia, estamos regalando Biblias, la palabra de Dios, la espada. Y estamos regalando esto que es una oración de la noche, la oración del día, que todo lo que es el Salmo 91, el Padre Nuestro, la oración de fe y algunas pequeñas consejos guiados por el Espíritu Santo. Nunca menosprecies la palabra que Dios ha puesto en tu vida. Mira de dónde, al estar tú aquí en este programa, El Rescate, significa que Dios te está llamando de la oscuridad a la luz, si ya aceptaste o no aceptaste a nuestro Señor Jesucristo. Y como dice en Éxodo, del 6 al 5 al 8. Y así mismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo, Jehová, y yo os sacaré de debajo de las cargas de Egipto, y los libraré de su servidumbre. Y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Recuerdan que les estaba diciendo que Él no se acuerda de nuestros pecados, que los deja lejos de nosotros, ¿verdad? Y también dice, vamos a redimirlos con brazo extendido. Qué bendición tener un Dios que tiene ese poder, esa creación. Pero así con ese poder y esa creación, no vamos a estar diciendo, a tratarlo como un mago, como un McDonald's, un drive-thru. Él no es así. ¿Quién de nosotros somos así? Muy raro la persona que le dice, sírveme esto ya, ya lo quiero y ya. Hay personas en la Biblia que confiaron en Dios y que su espera duró años. Tenemos a Abraham y a Sara, que duraron muchísimos años para esperar su primer hijo. Al rey David, que fue perseguido por Saúl,
y luego también fue perseguido por el hijo de Saúl. Se dividió el reino hasta que Dios le dio el reino completo. Entonces estamos aquí esperando que nosotros nos llegue ese turno para ejercer ese ministerio en nosotros. Pero también lo que hacemos después de que salimos de Egipto, de la oscuridad, tiene mucho que ver con nosotros. Y una de las cosas que me, como quien dice la palabra, apantalló, me deslumbró mucho, cuando volví a leer el Salmo 106, porque ya lo he leído varias veces, pero te prometo que la vida tiene vida, es viva. Cada vez que la lees, cada vez que tú la lees, es una historia nueva. Y ahora que estuve viendo el Salmo 106, vi cómo estaba el principio, al fin, y todo lo que estaba en medio. Al principio, miren lo que dice. Es lo más hermoso que se pueda decir. Con el primer texto que dice así. El 106, verso 1. Den gracias al Señor porque Él es bueno. Su amor perdura para siempre. Su gran amor perdura para siempre. Y eso es por amor que nos saca de Egipto, que nos hace esperar, que no nos consiente para que no seamos niños empedernidos, consentidos, sino que este es un caminar y una historia narrativa de los seres humanos que han hecho con las bendiciones de Dios. Y tengamos siempre presente en el transcurso de este estudio bíblico, y si es posible para el resto de nuestras vidas, que Dios nos rescata de la oscuridad por su misericordia, que es la misericordia de Dios la que nos salva, nos sostiene, nos sana y nos liberta. Y hablando de libertad, ¿qué vamos a hacer con la libertad que Dios nos ha dado? ¿Qué haremos cuando salgamos de Egipto? ¿Qué haremos ahora que estamos fuera de Egipto? Vamos a ir por ese transcurso narrativo del 106, que es de paso a paso. Y dice así: bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo. Esto es en el 106 del 13 al 15. Y se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad, y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad. Olvidamos, lo primero que hablamos, este solo texto podría abarcar un estudio completo, porque dice la primera parte: olvidaron la misericordia de Dios, que nos sacó de la oscuridad a la luz, que dio su vida por nosotros, que Él nos quiere usar con todas nuestras imperfecciones. Olvidamos la misericordia que nos jaló de donde estábamos. ¿Quién no tiene un bello testimonio de Dios? ¿Quién no tiene una gran bendición de Dios? Coméntenmela, pónganla en Messenger, aquí estamos para servirles. Y luego también este texto bíblico dice: no esperaron su consejo. No esperaron. Muchas veces obramos en la carne. Está la voluntad perfecta de Dios y está la voluntad permitida por Dios. Yo misma lo he pasado en mi propia carne. En vez de esperar a la voluntad perfecta de Dios, me fui por la voluntad permitida de Dios. Tanto deseaba algo, tanto quería algo, que al verlo, lo tomé sin esperar el consejo de Dios. Y trajo mucho fracaso, mucha destrucción, pero como dice aquí el primer verso,
La misericordia y el amor de Dios nos sostiene, nos retiene, nos rescata, nos restaura y nos renueva. Y tenemos una promesa: todas las cosas nos salen a bien a las personas que amamos a Dios para el propósito por el que somos llamados. Todo me salió a bien. De experiencia, quizás no al bien, a la expectativa del mundo, pero a lo que Dios me llamó, a lo que Dios me consagró, Él lo va a usar. Él no desperdicia nada. Todas nuestras experiencias, todos nuestros resultados, todo es usado por Dios. Nada se va a desperdiciar en nuestras experiencias, buenas o malas. Y no lo tratemos como un fracaso. Encontremos nuestras cosas que pensamos que son fracasos como lecciones y planos para nuestras vidas. Cuando buscamos locamente cumplir nuestros deseos y no los de Dios, ahí es cuando quizás erramos, y es totalmente humano hacerlo. He encontrado muy pocas personas que son casi perfectas en la Biblia de todo lo que han estado adheridos con Dios. Inclusive a ellos, en su perfección, camino perfección, Dios les manda pruebas. Recordemos a Job. Él estaba bien, él hacía sus sacrificios diarios, él estaba con Dios, pero Dios le mandó pruebas. El rey Ezequías, él obedecía, alababa, amaba a Dios, y también le mandaron pruebas. Muchas veces no porque estemos pasando por pruebas, la mayoría de las veces sí, es por cumplir nuestros deseos y no los de Dios. Esa es la mayoría. Pero sí hay partes en que el propósito de Dios es probarnos como fuego. Y ahí es donde nos lleva de gloria en gloria y en victoria en victoria. Muchas veces nosotros mismos forjamos las pruebas y muchas veces Dios nos las da. Y que eso te demuestra que Dios no es un Dios de estancamiento, sino que Él es un Dios de un proceso que camina a la perfección. Ahora, cuando insistimos mucho en esos deseos, en cumplir nuestros deseos, muchas veces te dice Dios, te trata de decir, te avisa, usa a la gente, usa la Biblia, o cuando ni siquiera oramos, ni siquiera leemos la Biblia para pedir guía. Dios te puede decir a ti, ¿tanto quieres eso? Quédatelo. No te voy a librar, quédatelo, quédatelo. Y así es. Dios te puede dar, me puede dar a mí lo que hay en esta vida. Te lo puede dar el deseo que quieres. Pero con ese deseo que no es esperado y que no es confirmado, que no está en el propósito de Dios para nuestras vidas, Dios lo puede permitir, pero hay en ello mortandad. Como dice en el verso 15 del Salmo 106, y les dio lo que pidieron, mas envió mortandad. La paga del pecado es muerte. Muchas veces no es muerte física instantánea, como lo era en el Antiguo Testamento en ocasiones, pero a veces es la muerte de nuestra alma, el dolor es doloroso, una enfermedad, una pobreza, una desilusión, para volvernos a encarrilar a Dios. Eso es un recorrido hermoso, lleno de misericordia. Cuando te dice Dios, quédate con eso. Tú lo querías, ahí está. No te lo voy a quitar, no lo voy a renovar. Agárralo, lo voy a permitir. Pero no significa que es mi voluntad perfecta para ti. Vamos a seguir leyendo ahora. Este es el proceso
por el que muchas veces pasamos. Y cuando tengan tiempo lean el Salmo 106. Ese es un camino para ver, identificarnos cómo es el caminar de un ser humano. Desde el principio la misericordia y al final la misericordia y el medio todo lo que pasa. En el texto bíblico sigue en el 27 del 106, y a abatir sus descendientes entre las naciones y dispersarlos por las tierras. Se unieron a sí mismo a Baal Peor y comieron de los sacrificados de los muertos. Y provocaron la ira de Dios con sus obras y se desató la mortandad entre ellos. Las decisiones que tomamos, nuestra descendencia tiene también, acarrea también con algunas de las consecuencias. No con la paga del pecado, pero sí con las consecuencias. Un ejemplo, en el área física y médica, el cáncer es hereditario, algunas veces, no en todas, gloria a Dios. Y otra vez el alcoholismo es aprendido por el ambiente y lo espiritual también. Una vez yo estaba en el trabajo y yo era, como quien dice, una de las primeras cristianas de mi generación, de mi familia, de mis amistades. Yo no tenía ninguna herencia espiritual. Yo tuve que entrar con Dios y Él me enseñó con su amor y su misericordia. Pero yo veía, el Señor a veces me permite ver cuando es su voluntad, algunas cosas cuando hay un propósito para ello. Y una vez yo estaba trabajando y yo oraba y nada pasaba. Yo oraba y veía obstáculos, a veces veía hasta los mismos obstáculos espirituales enfrente de mí, que tenía que luchar contra ellos. Luchar contra ellos. Y no son guerras fáciles, son guerras espirituales. Que gloria a Dios que sin la ayuda y fuerza de Él no lo hubiera podido hacer. Pero también hay que saber esto. Había otra señora que trabajaba ahí conmigo. Y el Señor me mostró que había ángeles peleando por ella. Había ángeles guerreros por ella. Y yo me quedé asombrada. Yo dije, Señor, pero esta joven no ora, no hace oración, no va a la iglesia, no hace nada, Señor. ¿Cómo va a tener más ángeles que yo? Y yo me puse en eso en oración y un día le pregunté a ella y yo le dije, mira, yo vi que tus ángeles estaban peleando por ti, guerreando en el área espiritual. ¿Por qué será eso? Le dije, y los míos yo tenía que activar una guerra espiritual para lograr algo. Y tú no, tú tenías ya ángeles guerreros peleando por ti. Y lo que ella me dijo me dio la certeza de que tenemos herencia. Hay herencia para nuestros hijos espirituales. Tanto la herencia del maligno, cuando decidimos servir al maligno, al mundo, a nuestros deseos, o tanto la herencia espiritual, cuando deseamos y con todo amor queremos la voluntad perfecta de Dios. Y ella me dijo, mire señora, yo tenía una abuelita que oraba mucho y hacía mucha guerra espiritual como usted. Y ella siempre me cubría en oración. Yo sentía sus oraciones. Dice, ahora ella se fue con el Señor, pero yo todavía siento las oraciones sobre mi vida de ella. Y hay que orar por nuestra descendencia, por nuestros seres amados, porque la palabra que nosotros mandamos es eterna. Por eso la Biblia dice, cuando hables mal a un amigo, lo estás matando. Cuando lo estás maldiciendo, hay muerte. El que le diga tonto a su hermano va a ser culpable del juicio, ¿verdad?
porque esas palabras que lanzamos tienen poder, y quizás es poder eterno. Y también hay que cancelar las palabras negativas. Y tú me puedes decir, hermana Blanca, ¿cómo puedo cancelar las palabras negativas? Puedes decir, yo cancelo, rompo y quiebro toda maldición, brujería, hechicería, pacto satánico, palabra negativa, dicha en contra de mí y de mi hija en el nombre de Jesucristo o de quien tú quieras. Y la echo fuera. Todo queda cancelado, anulado y reclamo el propósito de Dios para mi vida. Yo reclamo vida de abundancia. Yo reclamo que yo recibo de Jehová y que tendré encuentros divinos que me ayudarán a sacar adelante a mi familia, que mis hijos tendrán encuentros divinos, que los saldrán adelante y que nosotros mismos seremos encuentros divinos usados por Dios. Que hoy es el día que el Señor nos ha dado, nos gozaremos y viviremos en Él felices, en el nombre de Jesucristo. Eso es declarar, decretar, mandar vida en abundancia. Mandar vida en abundancia a nosotros, a nuestros seres amados, con esa palabra que tenemos para Dios. Hermanos, entonces sabemos que nuestra descendencia también recibirá las consecuencias de las decisiones que tomemos. Y se unieron a sí mismo a Baal Peor y comieron los sacrificios de los muertos. Y provocaron la ira de Dios con sus obras y se desató la mortandad entre ellos. Cuando nosotros estamos en el mundo, estamos conviviendo con el mundo, tipo del mundo, como dice aquí, y comiendo lo sacrificado de los muertos, una persona muerta, una persona muerta en vida, ya sabemos que es una persona muerta cuando es un cadáver, pero hay otra persona que hay muerta en vida. Y simplemente al no estar conectado con el dador de vida en abundancia, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie vendrá al Padre si no es por Él. Entonces tenemos una persona muerta en vida. Quizás tú has visto caminar a las personas muertas en vida y has dicho, ay, pues ¿qué le pasará? Hay muchísimos hermanos que no tienen renovada su mente con la palabra, con la vida, con el Espíritu Santo y fuego. Hay demasiados zombies en este mundo. Y muchas veces el simple hecho de haber recibido un deseo que no iba con la voluntad de Dios trae tanto dolor, amargura, que nos refugiamos ya sea en la amargura, el enojo, el beber, el tomar, el cigarrillo, la marihuana, la droga, el sexo, el robar, el trabajar. Eso es lo que nos recompensa a nosotros de estar así. Y aparte de que están las consecuencias de nuestros propios pecados, de nuestras propias malas decisiones en nosotros, en nuestros hijos, convivimos con zombies, con personas muertas en vida. Y peor tantito, a veces somos esa persona muerta en vida. Pero hoy, en el nombre de Jesús, yo quiero decretar, yo quiero exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, soltar vida en abundancia en ti, soltar la renovación de tu mente en ti. Y yo suelto el príncipe de paz. Yo suelto la mente de Cristo en todos ustedes, en el nombre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo sea aplicada en mí, en todo lo que me concierne, en mi hija, en todo lo que le concierne, nuestra descendencia, en el nombre de Jesucristo. Y yo hablo vida, decreto vida, el soplo de vida te toca ahora con tu espíritu, con el Espíritu Santo y fuego, en tu espíritu mezclado, ahora en el nombre de Jesucristo. Hermanos,
Esto ha sido todo por hoy solamente de El Rescate. Seguiremos hablando del Salmo 106 porque es una bendición y un aprendizaje hermoso. Recuerda, contáctanos y comparte este video. Haznos recorrer donde nosotros no podemos llegar. Y que nuestro Señor Jesucristo nos acompañe. Gracias por contactarnos a El Rescate. Dios te bendiga. Adiós.